Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. ¿Todo bien? Bueno, entonces hoy vamos a empezar con una nueva charla que la serie se va a llamar ¿Cómo ser útiles para Yahweh? O sea que ya podemos ver que vamos a encarar un poco acerca de la vida práctica, por así decir, y a pesar de todo, tiene mucho que ver con nuestra propia edificación, ¿no es cierto? No son solamente cosas para hacer, sino cosas para que nosotros nos convirtamos, seamos nuevas cosas, seamos útiles en las manos de Yahweh. Así que vamos a dar comienzo a mandarle saludos. Entonces, mandarle saludos a Abraham, Tabita. Vamos a dar comienzo a esta nueva charla que empieza ahora vamos a hablar un poquito a modo de introducción, ¿no es cierto? Porque todas las nuevas series tienen que tener una pequeña introducción acerca de la relación que existe entre el plan de Yahweh y el hombre, cosas que en realidad nosotros ya venimos viendo, así que no va a ser nada de nuevo en este pedacito. Y nosotros sabemos que Yahweh tiene un plan, ¿verdad? Toda la obra que Él realiza en el universo desde los siglos pasados hasta la eternidad futura se lleva a cabo realmente conforme a su plan, ¿no es cierto? Todo el plan de Él lo vemos a través de las escrituras y es lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Este plan debe realizarse por medio del hombre y también en el hombre, ¿no? ¿Verdad? Por consiguiente, Yahweh desea ganar a todos los que Él creó y redimió para llevar a cabo su propósito, ejecutar su voluntad. Hola Cristina, bienvenida. Entonces, no podemos pensar que nosotros somos útiles a Yahweh por casualidad o siquiera por nuestra capacidad natural. El hecho de que seamos útiles para Elohim se basa completamente en el plan que él ya predeterminó de antemano. Por eso dice que nosotros caminaremos en las obras que él predeterminó de antemano. Toda aquella persona que Yahweh utiliza está dentro de la esfera de su plan, sí o sí. Ya que el plan de Elohim se efectúa solamente en el hombre, evidentemente él tiene que usar al hombre de manera muy extensa, mientras que una persona es ciudadano, por ejemplo, de un determinado país, está dentro de la esfera donde puede ser de utilidad para ese país. De la misma manera, los que pertenecemos al reino de Elohim, estamos en la esfera donde podemos ser de utilidad para Yahweh. Hola Andrés, bienvenido. Entonces, eh, toda persona que ha sido salva tiene la posición y el potencial para ser de utilidad a Elohim, ¿sí? Él confirma la utilidad del hombre no solo al crearnos y redimirnos, sino también al llamarnos. Esa es una parte muy importante también. Yahweh creó y redimió al hombre porque tenía la intención de usarlo, no porque sí. Sin embargo, ya que el hombre no siente normalmente que la creación y la redención son pruebas lo suficientemente convincentes de estas intenciones, él también llama al hombre a fin de confirmar que desea utilizarnos. En otras palabras, tal vez pensemos que a pesar de que él nos ha creado y nos ha redimido, no tiene la intención de usarnos. Mucha gente cree que solamente el pastor puede ser usado porque, bueno, hay algunos que son más tienen más impulsos, generalmente son almáticos, esos impulsos tienen más impulso porque tienen más sentimientos, tienen más carisma, tienen más cosas que los empujan a decir, bueno, yo quiero predicar, por así decir, vamos a poner ese ejemplo que es muy simple, y entonces el resto de la gente dice, bueno, él fue llamado, yo no. ¿Sí? Pero no es así la cosa, todos somos llamados. Él no nos ha salvado a todos para llamar solo a 2 o 3, no, todos somos llamados, ¿sí? De manera que todos debemos responder a este llamado. Entonces, cuando entendamos claramente el llamamiento de Elohim, vamos a tener certeza de toda su intención al respecto de nosotros, ¿no es cierto? Por consiguiente, que el hecho de que nos llame realmente confirma que desea usarnos. Ahora debemos hacernos la pregunta, ¿nos ha llamado realmente Elohim y cómo sabemos que nos ha llamado?
Tal vez pensemos que es difícil comprender el llamamiento de Elohim. En realidad simplemente debemos preguntarnos si desde el momento en que fuimos salvos hasta ahora, ¿alguna vez sentimos el deseo de ser útiles para Él? ¿Alguna vez sentimos ese deseo de servirlo, de ser utilizados por Él? De tener ese intercambio, ¿no es cierto? Si alguna vez en nuestro interior hemos sentido una voz suave diciéndonos que Él desea usarnos, entonces evidentemente ya hemos tenido ese llamamiento. Muchas veces tenemos el sentimiento, pero lo desechamos pensando que no es para mí. No me corresponde, o no porque no puedo, tengo trabajo, o me acabo de casar y tengo que ir a buscar esto, o tengo una vaca nueva, todas las excusas que siempre ponemos antes de decir, sí, estoy dispuesto, ¿no es cierto? Hola, Meili, buenas tardes. Entonces, en general nosotros pensamos que cuando Él nos llama, no es para nosotros, o no nos llama a tiempo completo, o no nos llama para hacer grandes cosas. En realidad pensamos que el llamamiento siempre es para Moisés, Abraham, ¿no es cierto? Personajes que se nos escapan, por así decir, que son muy superiores o que nosotros consideramos muy superiores, y sin embargo, cuando Él los llamó, ninguno de los dos era más importante que cualquiera de nosotros que estamos acá reunidos, ¿no es cierto? Si se hicieron famosos, por así decir, fue porque realmente permitieron ser usados. Si ellos no hubieran permitido ser usados, ninguno de nosotros oiría a hablar ni de Moshe ni de Abraham. ¿Sí? Entonces, el hecho de que respondan, de que hubieran respondido, es lo que permite que hoy nosotros podamos estar hablando de ellos, y gracias a que ellos respondieron, conseguimos recibir todo el aprendizaje que tenemos para recibir. Así que el hecho de que tengamos realmente que nos dispongamos a servir a Yahweh, que tengamos esa inclinación en nuestro interior, que tengamos ese deseo, ya es el resultado del comienzo de la obra que Mashiach está realizando en nuestro interior. La obra que Yahweh ha realizado al crearnos no es tan grande realmente como la obra que está llevando a cabo al poner en nuestro interior un corazón que esté dispuesto a servirle, ¿sí? De verdad, un corazón de carne, como dice. Esta forma de operar en el hombre es la manera más grandiosa que Elohim visita al hombre. En pocas palabras, consiste en que Él viene al hombre, ¿no? Visita, entra en nosotros y se mezcla con nosotros. Esto ya lo vimos en la serie pasada. ¿Cómo obtuvimos un corazón que esté dispuesto a servirlos? Antes ni siquiera pensábamos en Él. No le prestábamos ni 5 de atención. Cuando antes de ser salvos no pensábamos siquiera en Él, ni mucho menos en servirlo, ni en dedicarle ni 5 minutos. Pero ahora, para nuestra sorpresa, realmente queremos servirle, queremos conocerle, queremos hacer las cosas de la manera en que Él, de manera de agradarle. Esa es la cosa que nos motiva. Y si eso nos está motivando, es realmente una prueba de que Yahweh nos ha visitado, que su gracia nos ha alcanzado y que nos está llamando. Durante miles de años realmente Yahweh ha visitado al hombre incontables veces. A cada uno lo ha visitado de una u otra forma. Todos han tenido algún llamamiento. No todos han respondido, obviamente. Lamentablemente no existen muchos, ni siquiera en la congregación de los Kadoshim, que se hayan percatado totalmente de esta visitación. Muchos, como ya digo, piensan que no lo merecen, o que es demasiado para ellos, o directamente no quieren escucharlo porque muchos también aman más al mundo que a Yahweh. Pero Elohim visita al hombre constantemente y lamentablemente el mundo normalmente lo rechaza, a menudo, ¿no es cierto? La mayor parte de las veces lo rechaza. No debemos pensar que para ser llamados vamos a escuchar una voz de trueno, ni que vamos a caer del caballo como le pasó a Shaul, ¿no es cierto? Vamos a ver una gran luz y vamos a quedarnos ciegos. No se trata de eso el llamamiento. A pesar de que realmente Él puede
hacer llamamientos en este sentido, normalmente solamente los hace tan llamativos, por así decir, cuando se trata de un ejemplo, y Shaul se convirtió en un ejemplo. Shaul fue una piedra muy utilizada por el padre, realmente. Un servidor de gran peso, entonces necesitaba hacer una cosa especial. Pero para nosotros no necesitamos tener cada uno de nosotros ese tipo de llamamiento. Normalmente Él está en una vocecita muy suave en nuestro interior. Él viene a cada uno de nosotros de manera muy simple, muy ordinaria, muy común y muy confiable al mismo tiempo y muy tranquila, de manera de no asustarnos y no espantarnos con grandes truenos y luces. Pero cada vez que nos visita confirma el hecho de que desea usarnos, y de hecho esta visita realmente marca el comienzo de este uso, porque debemos también entender que Él nos va a usar, ¿sí? De manera que respondamos o no respondamos, será el resultado final de las cosas, pero Él nos va a utilizar. Hola Karina, hola Laura, hola Jailet, bienvenida. Buenas tardes. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es el significado de subir al monte. En las escrituras, la primera persona que, entre comillas, subió al monte, por así decir, fue Noah, ¿sí? Porque fue el primero que quedó por encima de todas las montañas. Él llegó a los montes de Ararat en el arca, como sabemos, ¿no es cierto?, después del diluvio. El juicio fue llevado a cabo mediante el diluvio. Ese juicio no se centró en el pecado, sino en el mundo que estaba ofendiendo a Elohim, como ya vimos en la serie de Caminar las Escrituras. El hecho de que Noah subiera al monte simboliza que fue librado del juicio y que escapó de todo aquello que se revela en contra de Elohim. Él quedó por encima, ¿no es cierto?, de las aguas que cubrieron al mundo que debía ser condenado. Entonces, ya para el tiempo, cuando él llegó al monte, todo lo que se revelaba contra Elohim ya había sido completamente aniquilado, porque para ese momento ya estuvo meses, ¿no es cierto?, ya lo sabemos. Por consiguiente, en las escrituras vemos que subir al monte para estar adelante de Elohim indica primero que uno ha sido librado de la rebelión, ¿no es cierto? En primera instancia, hemos sido librados de la mala generación del mundo. Todo el mundo se había rebelado contra Yahweh, pero aquellos que subieron al monte con Noah, ¿no es cierto?, su familia, no participaron en aquella rebelión y fueron salvos. En segundo lugar, subir al monte también apunta a la ascensión a los cielos mediante la muerte y la resurrección, ¿no es cierto?, porque eso ya lo vimos también cuando estudiamos la parte del diluvio. Debido a que Noah fue librado de la rebelión y pasó por el diluvio, que es un tipo de la experiencia de muerte y resurrección, es un tipo de lo que sucede, ¿no es cierto? Él entró en una nueva era y representó la autoridad de Yahweh sobre la tierra cuando salió del arca, ¿no es cierto? El significado espiritual de que Noah subiera al monte se aplica a todos los que subirán al monte después de él, ¿no es cierto? A todos nosotros, cada vez que pasamos por las aguas, a través de las aguas de la muerte, somos sepultados en la muerte de Mashiach, que es nuestra arca, ¿verdad? Cada vez que Elohim guía a alguien al monte, lo hace con la intención de que esta persona sea librada de la rebelión del mundo, pase por la muerte y la resurrección, a fin de que entre en una situación en la cual represente la autoridad de Elohim sobre la tierra, o sea, que seamos hechos nuevas criaturas para cumplir con la función con la que habíamos sido creados originalmente y que la hemos recuperado gracias a la intervención de Mashiach. Hola, Paula y David, buenas tardes. En resumen, esto es lo que significa subir al monte. En las escrituras vemos que hay otro aspecto también en cuanto a lo que significa realmente subir al monte. Uno sube al monte para recibir revelación. Desde la vez en que Abraham subió al monte Moriah, recordemos, en Bereshit 22, hasta cuando Yahanan estaba en la isla de Patmos, que también sube, está en el monte y recibe la revelación. Todas estas experiencias en las escrituras recalcan el hecho de que recibimos revelación cuando subimos al monte. Abraham subió al monte Moriah originalmente para consagrarse,
lo veremos en su momento. Pero al final también recibió revelación. Al subir al monte, él llegó a conocer a Elohim como Yahweh Yireh, el Señor proveerá, ¿no es cierto? Y conoció su obra sobre la tierra, porque la promesa que Yahweh hizo a Abraham tenía que ver con la obra que él llevaría a cabo en la tierra. Moshe y Elías, al igual que Abraham, también recibieron revelación cuando subieron al monte. Eso está en Shemot y en Melahim Aleph. En el Brit Hadashah también vemos que Yahshua llevó al monte a sus discípulos para que recibieran revelación en Matiyá, en el capítulo 5. Finalmente, Yahanan, cuando estaba en la isla de Patmos, ya lo mencionamos, también fue llevado al monte para recibir revelación. En la experiencia de Yahanan podemos apreciar el significado completo de este asunto. Ser librado de la rebelión, pasar por la muerte y resurrección, representar la autoridad de Elohim en la tierra y recibir una gran revelación de su misterio. Yahanan, para cuando escribió el libro de Hitgalut, pasó por todas estas fases. El hecho de que sea necesario subir al monte para recibir revelación indica que se requiere pagar un precio a fin de recibir esta revelación, de llegar a este paso más elevado, por así decirlo. En otras palabras, subir al monte significa pagar un precio realmente. Y Yahshua enseñó en el monte, como vemos en los capítulos del 5 al 7 de Matiyá, ¿no es cierto?, que son el famoso sermón del monte, justamente. Esto es después de haber enseñado en las sinagogas. En el capítulo 4, él estaba enseñando en las sinagogas. Y de ahí llevó a la gente al monte. En la sinagoga la enseñanza de Mashiach fue doctrinal, fue general, fue políticamente correcta, por así decir, y muchos realmente lo escucharon. Pero después de enseñar en las sinagogas, él llevó a sus discípulos al monte. Y en el monte les enseñó acerca del reino de los cielos. Él los llevó al monte para tener esta revelación tan espectacular del Sermón del Monte. Esta enseñanza fue elevada, específica, y la oyeron solo las pocas personas que siguieron al Adón hasta el monte. No todos lo acompañaron, muchos quedaron allá abajo en la tierra, ¿no es cierto? Subir al monte equivale a pagar un precio y acercarnos a él porque somos atraídos por él, ¿sí? Él nos llama, él nos atrae a sí mismo. Por generaciones realmente han sido pocos los que han podido entender las enseñanzas presentadas en el Sermón del Monte, porque pocos han estado dispuestos a subir al monte justamente y a pagar el precio que eso implica. Hola Alfonso, buenas tardes. Si queremos realmente recibir revelación, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio y debemos estar dispuestos a acercarnos a Mashiach, al Mashiach que mora en nuestro interior, ¿no es cierto? Y hacerlo crecer. Necesitamos dejarle el espacio. Estos son los requisitos básicos que debemos cumplir a fin de tener la experiencia de subir al monte. Hoy nosotros no subimos a un monte físico, por así decir, porque Mashiach no está encima del monte esperando para darnos un sermón, está en nuestro interior, ¿sí? Sin embargo, la actitud de subir al monte continúa siendo un paso a más, un esfuerzo a más que debemos realizar para ponernos en contacto con Mashiach y con Yahweh a través de Mashiach. Estos son los requisitos básicos que necesitamos para tener esta experiencia y obtener la revelación. Abraham, Moshe y los discípulos, todos los discípulos pudieron realmente tener esta revelación debido a que cumplieron estos requisitos, o sea, pagaron el precio y se acercaron al Adón. Así que es necesario que todos aprendamos esta lección. Entonces, vamos a hablar acerca de pagar el precio un poco. Si Yahweh no nos visitara, no habría manera de que fuéramos llamados. Así que la responsabilidad de visitarnos realmente recae en Él. Es un asunto suyo y no nuestro. Nosotros no vamos a Él. Él viene a nosotros. Él viene a buscarnos. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que si bien Yahweh tiene la responsabilidad de visitarnos, nosotros también tenemos una responsabilidad, que es la de pagar el precio. Porque a final de cuentas, si Él viene y nos llama, la cuestión nuestra es responder a ese llamamiento, justamente. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Rabí, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Yahshua le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Maestro, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Pero Yahshua le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto está en Matiyá, en el capítulo 8.
Entonces Yahshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre con sus mensajeros y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Matías en el capítulo 16. A otro le dijo, sígueme, pero él dijo, maestro, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Yahshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Elohim. Entonces también dijo otro, te seguiré, maestro, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Pero Yahshua le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Elohim. Lucas en el capítulo 9. Yahweh visitó a Moshe y a David en el Tanaj, ¿verdad? Y a Shaul y a Pedro, Kefá, en el Brit Hadashah, ¿no es cierto? Y todos ellos respondieron pagando un precio. Todos pagaron un precio. No fue una cosa que no les hubiera costado absolutamente nada. Ellos pagaron el precio. Cuando Yahweh se apareció a Shaul en el camino a Damasco, Yahweh no lo revistió inmediatamente de poder a Shaul. En realidad lo dejó ciego y lo dejó bastante sin recursos, ¿no es cierto? No le dio revelación, no le dio dones, no le dio nada en ese momento. Él le mandó que entrara a la ciudad y dispuso que un discípulo pequeño, del cual no sabemos más nada sino lo que realmente es mencionado en este capítulo llamado Hanayá, ¿no es cierto?, Ananías, le dijera a Shaul lo que él debía hacer, o sea que lo puso en las manos de alguien que, por así decir, era inferior a lo que sería, a lo que se convertiría Shaul en su momento. Y dice, levántate, entra a la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Había en Damasco un discípulo llamado Hanayá, a quien el maestro le dijo en visión, Hanayá, y él respondió, aquí estoy, maestro. Y el maestro le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en casa de Yahudá por un tarsita llamado Shaul. Él está orando y ha visto a un hombre llamado Hanayá que entra y le pone las manos encima para que vea. Hanayá le respondió, maestro, he oído a muchos hablar de ese hombre y de todo el daño que les ha causado tus santos en Yerushalayim. Y aquí también tiene autoridad de parte de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Pero el maestro le dijo, ve, porque ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuántas cosas tendrá que sufrir por causa de mi nombre. De modo que Hanayá fue y entró en la casa, le puso las manos encima y le dijo, hermano Shaul, el maestro Yahshua, el que se te apareció en el camino de donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de espíritu de santidad. Eso está en Hechos en el capítulo 9. Shaul realmente fue usado grandemente por Mashiach, ¿no es cierto?, debido a que él estuvo realmente dispuesto a pagar el precio, como él dijo en Filipenses. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa del Mashiach. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer al Mashiach, Yahshua, mi maestro. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar al Mashiach. Por una parte, Yahweh siempre visita al hombre, pero por la otra, el hombre debe pagar un precio. Si el hombre no está dispuesto a pagar un precio, Yahweh no puede realmente utilizarlo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros empezamos a ser útiles para él desde el momento en que él realmente nos visita, pero nuestra utilidad también depende de que estemos dispuestos a pagar el precio. Y ese precio no es barato. Después de responder al llamado de Yahweh, el precio que debemos pagar realmente es ilimitado. No tiene precio, no tiene fin. Nadie puede decir que ha pagado el precio completamente y que ya no hay más nada para pagar. Ni siquiera el apóstol Shaul pudo decir eso. Al contrario, él olvidaba lo que le quedaba atrás y se extendía a lo que estaba adelante, prosiguiendo a la meta, según él dijo, hasta que un día incluso llegó a entregar su propia vida. No quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también me alcanzó el Mashiach
y ayuda. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Elohim en el Mashiach y ayuda. Eso está en Filipenses en el capítulo 12. Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Maestro, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Esto está en Timoteo Bet, capítulo 4. Cuando Shaul escribió este último capítulo, ya había pagado casi todo lo que podía haber pagado, y no obstante, él mismo todavía continuaba pagando. Yahweh nos ha visitado realmente a todos nosotros y esa visita ha sido la misma para todos. Sin embargo, debido a que cada uno de nosotros ha estado dispuesto a pagar un precio distinto, nuestra utilidad en sus manos también ha variado. No es lo mismo la utilidad de quien dice, sí estoy dispuesto, que la utilidad de que dice, bueno, pero solamente los fines de semana, o el año que viene volver a la misma hora y vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? O sea, la utilidad que nosotros estamos dispuestos a darle varía de acuerdo a que nosotros estemos dispuestos a pagar el precio que él nos pide. Entonces, debido a que Shaul justamente pagó un precio más elevado que los demás, él fue más útil para Yahweh que otros. Algunos pueden decir que Yahweh tiene misericordia de quien quiere, como dice Romanillín en el capítulo 9, 18, pero eso es solo la mitad del pasuk. El resto dice, pero endurece a quien quiere, ¿sí? Yahweh tiene misericordia de quien quiere, pero endurece a quien quiere. Esta palabra fue dirigida a los gentiles como el faraón, muy específicamente, a quien Elohim aún no había visitado, ¿sí? Porque no lo había visitado. Los que hemos sido salvos por la gracia, ya fuimos visitados por Yahweh, nosotros ya fuimos visitados, así que ahora el punto no es si Yahweh nos ha visitado, sino más bien si estamos dispuestos a pagar el precio. Entonces, nuestra utilidad en las manos de Yahweh dependerá totalmente del precio que paguemos. Si pagamos un precio elevado, seremos de más utilidad para Él, pero si pagamos un precio pequeño, nuestra utilidad para Yahweh será limitada, ¿sí? Y aquí es donde entra el tema de los galardones, por así decir. Cuanto más trabajamos, más producimos, más nos rinde aquello que Él nos dio, las parábolas de las minas y de los talentos, ¿no es cierto? Él nos da una cosa y cuanto más la hacemos producir, eso es nuestra misma recompensa. Yahweh nos ha visitado muchas veces a lo largo de los años, pero Él realmente gime constantemente porque el precio que hemos estado dispuestos a pagar es siempre pequeño. Siempre estamos resistiéndonos a pagar el precio. No nos gusta pagar el precio. Esta es la razón por la cual la obra de Yahweh, que es la edificación de la novia, el cuerpo de Mashiach, ha avanzado muy lentamente. Este es el motivo por el cual también las tinieblas han avanzado mucho más de lo que ha avanzado la luz de la novia, ¿no es cierto? Las escrituras muestran claramente que Yahweh está esperando que el hombre escuche el llamamiento y pague el precio a fin de que seamos útiles en sus manos. En Yeshaya, capítulo 6, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Posiblemente no entendamos la profundidad de esta palabra. Este pasaje implica que Yahweh tiene un gran deseo en su corazón y que Él está esperando que el hombre responda a su llamado. Él ha deseado manifestarse en cada era, pero han faltado personas, han faltado soldados en su ejército, personas dispuestas a pagar el precio y responder a su llamamiento. Cuando en la tierra haya personas que respondan realmente al llamamiento de Yahweh y que estemos dispuestos a pagar ese precio, ciertamente Él nos va a utilizar. La medida en que respondamos al llamamiento de Yahweh determinará en qué medida cada uno de nosotros, como piedra, será de utilidad para Él y en qué medida seremos de utilidad en la edificación de la novia, que es el cuerpo y el templo que Él está construyendo para sí mismo. Entonces, espero que les haya sido de gran edificación el llamado y que reconozcamos, ¿no? Que lo escuchemos al llamado que Él nos hace, porque
nosotros estamos en una época de transición, estamos en un momento de restauración y de transición de una etapa a otra etapa, y hay muchos cambios, ¿no es cierto? Y muchas cosas que deben ser modificadas y muchas cosas que debe ser colocada en preparación, porque estamos en la espera de su venida, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas es necesario que las incorporemos en nosotros mismos y que nos edifiquemos a nosotros para edificar a la novia que lo está esperando, debe esperarlo ya preparada para su venida. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que necesiten hacerme. Nada más, dije que las iba a hacer más cortas. Vamos a hacerlas cortas y más digeribles, por así decir, para que no haya tanto... Eh, para que no nos llenemos de más, digamos, por así decir, no nos llenemos la boca y no digiramos bien las cosas. Vamos a hacerlas un poquito más lentas nada más, en realidad. Yo estaba juntando 3 capítulos antes, ahora estoy dando solamente 2, así que no es tanta la diferencia en sí. Me alegra que les haya gustado. La cosa es que, sí, hola chicas, bienvenida, sí. Pero pueden ver la charla ahora dentro de un ratito, ya la libera el Face y ya libera el video. Es importante que veamos estas cosas para nosotros, que estemos dispuestos a pagar este precio, que estemos dispuestos a subir al monte, porque Abba nos está llamando a todos. Él está haciendo un gran mover, realmente está moviendo muchísimo. Y no es solamente acá que nos está moviendo, a nosotros acá que nos ve. Yo lo veo que en muchos lugares se está moviendo, en pequeños centros, así como acá, ¿no es cierto? Son pequeños lugares, pero todas esas cosas de a poco van a estar levantándose completamente y la novia va a tomar forma realmente y la vamos a ver. Hagamos nuestra parte, paguemos el precio, subamos al monte y seamos útiles en las manos de Yahweh. ¿Alguien tiene más alguna pregunta? Si no tenemos, ya doy finalizado. Nos vemos mañana, que seguimos con la otra charla, ¿no es cierto? Dice Cristina, por eso la palabra dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque son pocos los que responden al llamado de Yahweh. Exactamente. Y la mayoría de las personas cree que no ha sido llamada. Eso es lo más terrible. Todos somos llamados. No es que somos salvos y nada más, ay, te salvé, te dejo ahí al costadito, bueno, quédate, arréglatelas ahora. No es así. Él nos llama para ser usados, para todos hay un llamamiento, para cada uno hay una función, para cada uno de nosotros hay un plan que fue predeterminado y que si nosotros no decimos, sí, estoy dispuesto, no va a ser ejecutado. Vamos a estar frustrando una cosa que fue preparada para nosotros. Él dice que sus pensamientos son mucho mayores que los nuestros y que no sabemos las cosas maravillosas que Él piensa para nosotros. Y muchas veces nosotros lo limitamos al no decir, a no disponernos a actuar, a dejar que Él actúe en nosotros, ¿no es cierto?, a ser utilizados. Dice, a ver, déjenme leer, espérense un segundo. Gracias. ¿Cómo saber cuál es nuestro propósito junto con Yahshua? Nuestro propósito, o sea, si te referís a la función específica de cada uno, eso es algo que cada uno realmente debe descubrir y que eso lo vas a descubrir junto con el Ruach, porque no hay dos funciones iguales. Sin embargo, todas las funciones están siempre subordinadas a la novia. No hay ninguna función que vayamos a realizar que no esté en función de la novia, o sea, del edificio como un todo. Todo lo que hagamos va a ser en ese sentido, pero cada uno va a tener una función diferente. De a poco yo te aseguro que él te va a ir mostrando cuál es la función que para cada uno él ha determinado. Si nos disponemos, él nos muestra. Dice César, pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento de elección me es este. Exactamente, así fue lo que sucedió con Shaul, y así también es lo que sucede con nosotros. Todos somos instrumentos en sus manos desde el momento en que decimos, envíame a mí. Es muy
buen tiempo para reflexionar, dice Mariel, y darnos cuenta que este es el momento de ser más fuertes en la fe para cuando llegue el tiempo de ser buenos soldados del ejército de Yahweh. El tiempo es hoy, exactamente. Es hora de que nos empecemos a entrenar de forma firme y constante, porque la batalla está más cerca de lo que pensamos. Entonces más vale que nos vistamos rapidito con la armadura, porque puede que nos agarre en la batalla sin estar preparados. Y eso sería terrible. Pero si estamos preparados, vamos a salir victoriosos en Mashiach. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo la semana que viene, como ya dije al principio, pero repito para los que entraron al final, César me pasó un site que es un chat que tal vez vamos a implementar, lo tengo que testar, lo tenemos que testar para ver si funciona bien, si a todo el mundo le sirve, si todos pueden entrar e ingresar en él y podemos charlar y podemos utilizarlos para pequeñas reuniones fuera después de estas charlas, de estas series que son de edificación, juntarnos y tener pequeñas reuniones primero para conocernos y ir juntándonos un poco más, por así decir. Gracias a todos ustedes. Yo los espero a todos mañana. Vamos a seguir con la otra serie, es examinar las escrituras, ¿no es cierto? Vamos a seguir con el concilio divino, bueno, ya vamos a entrar con la asamblea de Yahweh, y con esta serie vamos a seguir hablando acerca del precio que tenemos que pagar pasado mañana. Hermanos, shalom, que Yahweh continúe edificándonos a todos de forma individual y de forma conjunta también. Shalom, hermanos.